tal amigos de Vanguardia MX? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan otra vez en el inicio de una nueva semana acá en la fanpage de Vanguardia en Facebook, así como nuestro canal de YouTube, plataformas a través de las cuales transmitimos cotidianamente este espacio que se enmarca dentro de esto que ya hemos dado en llamar la nueva normalidad, a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. Luego de una larga ausencia, está con nosotros hoy nuevamente Ingrid Álvarez, de la empresa Metrix, especializada en la medición de la conversación digital. Ingrid, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Muy bien, sí, oye, más de casi un mes. Casi un mes, sí. Casi un mes, pero aquí estamos ya nuevamente y lo bueno es que pudimos recopilar muchos temas de los cuales hablar. Sí, se nos juntó la agenda y por eso es que hoy Ingrid está sola en el programa porque vamos a hablar de tres temas que sobre todo han acaparado la atención en las últimas semanas, que tienen que ver con la reforma eléctrica y con dos candidaturas particularmente polémicas, no porque sean como las candidaturas polémicas per se, sino porque han acaparado la atención del público en el espacio digital. Siempre vale la pena recordarle a nuestro público, Ingrid, como lo hemos hecho varias veces, pues que el trabajo que tú haces en Metrix tiene que ver con el análisis de datos duros. No son percepciones, no son opiniones, es lo que los números dicen. Así es, lo que los números dicen y lo que las audiencias en medios digitales dicen. Claro, porque es la medición de lo que las audiencias dicen, tienes mucha razón. Así es. Y solamente como para agregar un dato adicional a esto, Ingrid, esto que vamos a ver ahorita en un momento más es la medición de la conversación en qué redes o en qué espacios. Mira, principalmente se mide Twitter, pero también todo lo que es público en Facebook también forma parte de la medición. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia y la primera lámina que vamos a ver ahora en pantalla es la que nos dice durante las semanas que van del 9 al 15 de marzo, del 16 al 22 y del 23 al 29 de marzo, cómo se movió en volumen, ¿verdad? El tema de la reforma eléctrica. ¿Cómo se movió principalmente en alcance más que en volumen? Es decir, ¿cuántas personas aproximadamente alcanzaron todas las tendencias, los temas relacionados a reforma eléctrica, tanto en Twitter como en Facebook? Entonces acá lo que estamos viendo efectivamente es el dato duro de cuántas personas fueron impactadas con algún mensaje o con alguna publicación en estas diferentes semanas, ¿no? La primera semana del 9 al 15 de marzo, aunque este tema en realidad empezó aproximadamente el 11 o el 12 de marzo, con esta suspensión que hizo uno de los jueces, pues medimos semanas completas para poder tener un mismo punto de comparación. Y bueno, definitivamente la primera semana este alcance se dio relacionado con las suspensiones que hicieron los jueces y al final de esa semana, muy importante, la famosa carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte pidiendo que por favor revisaran que los jueces que habían hecho estas suspensiones estuvieran actuando bajo legalidad, ¿no? Una carta que se hizo viral, como nosotros le llamamos, es decir, que se difundió muy rápido a través de todas las audiencias en medios digitales y pues que se dio al final de esta primera semana. Y eso fue parte de lo más importante que significó el alcance en ese momento. Oye, pero me llama la atención, la segunda semana el alcance en número de personas creció de una manera muy importante. Así es, mira, aquí aproximadamente 14 millones de personas más que fueron alcanzadas. ¿Y esto por qué se da? Es un efecto que vemos también en los medios digitales, me gustaría puntualizar eso un poco, y es que cuando empieza un tema comienza a subir, a subir, a subir, y llega a un punto de inflexión que es donde más usuarios son impactados, conforme se van juntando información o detalles del tema específicamente, ¿no? Entonces, en la segunda semana, definitivamente la cuestión que dio más empuje al tema fue lo relacionado con las declaraciones del presidente en la mañanera, que si no se daba la reforma eléctrica como él lo estaba esperando, iba a reformar la Constitución.
¿Y por qué tuvo más alcance esto? Y es que en la primera semana, sobre todo, se dio opinión pública especializada o líderes de opinión o figuras públicas que conocían del tema sobre la reforma eléctrica y pues gente muy especializada en ello que participó en esta conversación. ¿Qué pasa la segunda semana? Que esto trasciende ya opinión pública. ¿Y por qué trasciende? Por todos los memes y todas las burlas, ironías y otras cuestiones que pudimos ver en todas las plataformas. Estoy segura que a cada uno de nosotros nos llegó algún meme, alguna nota de burla relacionado con esta declaración de reformar la Constitución, ¿no? Y la mayoría iban en el sentido de, pues aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Entonces la gente o la opinión pública lo retomó desde esa perspectiva, que fue lo que más se viralizó durante la segunda semana. Bien, y en la tercera semana más o menos regresó a los niveles de la primera, ¿no? Sí, incluso un poco más bajo el alcance porque ahora nuevamente se está metiendo ya más opinión pública especializada a revisar exactamente qué es lo que ha pasado con este tema. Y también, pues bueno, estas declaraciones que se dieron por parte de la CNER donde indicó que la reforma eléctrica quedó temporalmente sin efectos, ¿no? Entonces, esto ya también hizo que bajara un poco el tema, aunque pudimos ver en estas semanas algunas cuestiones relacionadas sobre todo con industria privada, que es un poco lo que hemos visto que han estado posicionando a partir de las mañaneras con el presidente. Pero esto ha ido disminuyendo su alcance porque lo que también nosotros podemos ver en medios digitales es que llega un momento en que la opinión pública y el resto de los usuarios pues pierden la atención porque pues consideran que ya fue suficiente del tema y empiezan a llegar otros que son mucho más interesantes para ellos. Ya, y eso justamente, digamos, me llamó la atención lo que ha pasado en las semanas, la primera del 1 al 15 y la segunda del 16 al 22, que es la siguiente diapositiva. Me llama mucho la atención, Ingrid, cómo el volumen de la opinión positiva se redujo, aunque no lo hizo para que aumentara la negativa, sino que aumentó los que tienen más bien una posición neutra. Pero me llamó mucho la atención ese dato de que la actitud positiva de los cibernautas hacia el gobierno de la República se redujo en estas 2 semanas. Sí, mira, en un principio le significó muchos más negativos según lo que podemos ver en la distribución, pero efectivamente lo interesante está en el cambio de los positivos. Y precisamente esto se da por cómo sucedieron los hechos, cómo la opinión pública fue retomando y cómo esto empezó a tener impacto en las opiniones también especializadas. Entonces, en un principio, el porcentaje de negativos mucho más alto, pues, fue relacionado con amenazas, ¿no? Hacia el presidente y también críticas muy severas de por qué se estaban insistiendo en tener esta reforma eléctrica, aun cuando hay otros comparativos con otros países, hay otras cuestiones que son distintas y que van más hacia el futuro de lo sustentable, de lo renovable, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros negativos o los principales negativos que tenía el gobierno federal relacionado a reforma eléctrica, pero sí tenía un porcentaje a favor, donde había esta capa de usuarios que estaban definitivamente a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y estaban en contra de la decisión de los jueces. Entonces, un poco... aquí los positivos eran todos aquellos personajes o usuarios que estaban en contra de la decisión que fue tomada por los jueces y que hacían una crítica hacia ellos, más que defender específicamente que la reforma eléctrica tuviera sentido. Entonces, eso es parte de lo interesante. Y los neutrales, pues un porcentaje más bajo, porque aquí lo que sucedió es que la conversación... Como empezaron a interesarse más opinión pública especializada, pues hubo más críticas, otras opiniones a favor, y los neutrales, pues definitivamente aquellos mensajes que sobre todo salen de medios, donde simplemente informan, ¿no?, lo sucedido, pero no tienen una postura a favor o en contra de lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa en la segunda? Dime. En esta primera, en la parte de las
opiniones que estaban a favor del gobierno y del presidente, me llama la atención que aparezcan específicamente nombres. Esto es indicativo de que, digamos, sí se ha logrado por parte de la presidencia colocar como etiquetas muy claras de villanos a determinadas personas. Sí, mira, definitivamente algo que hemos visto en las conversaciones y que trascienden es precisamente esta función de señalar específicamente, ahora sí con nombre y apellido a los culpables, ¿no? O a las relaciones negativas entre los diferentes stakeholders que están en la conversación. Entonces, si me preguntas si ha funcionado, pues basada en los datos, te podría decir que sí, porque estas, digamos, defensas, que podríamos tomarlas de esa manera, pues se dan en estas conversaciones que están muy polarizadas, en donde buscan enfocarlo hacia stakeholders en específico. Entonces, ¿ha funcionado? Sí ha funcionado por cómo persisten este tipo de mensajes en medios digitales. Ya, y pasemos ahora a la siguiente semana, que es donde se ve el cambio. No, todavía es la que estaba, Leo. La que estaba, esa sigue siendo esa, donde vemos una disminución de 9 puntos porcentuales en la opinión o la actitud, perdón, positiva en relación al gobierno. Sí, aquí definitivamente tiene todo que ver con las burlas, críticas y todo lo que se hizo viral por parte de la opinión pública, que iba más del lado negativo o se compartían más notas, sobre todo para entender de qué se hablaba sobre el tema. Porque también lo que sucede en estas cuestiones que son más especializadas o muy puntuales es que inicia con medios, audiencias muy específicas que conocen de estos temas, y después lo que sucede es que trasciende a opinión pública, pero en la opinión pública puede trascender de dos maneras. En una forma en la que traducen, ¿no?, todo para que todos lo entendamos, y a veces se traduce en memes, en notas irónicas, en sarcasmos, en otras cuestiones, y también se comienzan a compartir notas para entender cuál es el problema, ¿no? Porque en un principio es tan nuevo, no se sabe tanto de estas cuestiones que pues únicamente comparten audiencias muy específicas, pero ya después, cuando pasa a la opinión pública, pues también tiene que existir esta forma de explicarles qué fue lo que sucedió, qué es todo lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, qué podría suceder si se toma una decisión u otra. Entonces, por eso es que crecen también los neutrales. Entonces, no hubo un incremento en los negativos, más bien crecieron los neutrales, porque la opinión pública se preguntó más realmente qué estaba pasando con el tema y comenzó a buscar más información relacionada a la reforma eléctrica, porque, bueno, ya llevaban aproximadamente 10 días con el tema, ¿no? Sí. Otra cosa que me llamó la atención en este tema en específico, y no sé si estoy leyendo bien el dato, Ingrid, es, parece que por mucho que haya acuerdo con el presidente y que las personas en su gran mayoría, todas las encuestas lo dicen, aprueben la gestión de López Obrador o la forma en la que él gobierna, parece que a la gente no le gusta esta idea de que no tenga contrapesos en el Poder Judicial. Sí, fíjate, hay que tomar una cuestión en consideración. Un poco lo que sale en las encuestas es una cuestión un poco más representativa. Y lo que podemos ver acá son, y eso es la bondad, yo diría, del leer los medios digitales, es que son opiniones que emite todo tipo de audiencias en medios digitales y que no están ni sesgadas por ciertas preguntas, ni es solamente una parte de la población, sino que nosotros pues lo que buscamos es medir a todos los mensajes que fueron emitidos, y con eso podemos tener un poco más de luz acerca de lo que realmente piensan las audiencias en los medios digitales. Entonces, efectivamente, sí hay una molestia respecto al tema de los contrapesos, porque, pues bueno, al final lo que hemos venido viendo desde que apareció con las mañaneras es que él marca la agenda, y lo que se está buscando a partir de las opiniones que hay en medios digitales, pues es que efectivamente exista un contrapeso. Entonces, lo cierto es que a los jueces
aunque la opinión pública no se metió como tal a defenderlos, sí, claro, o sea, no, los atacaron. sí, no, Sí, no es que la gente crea que los jueces son los héroes, ¿verdad? no, pero tampoco los atacaron tan Ah, directamente fuera de algunas tendencias que pudimos ver que se dieron de manera inorgánica, ¿no? Donde pudimos ver algunos bots, algunos trolls, repeticiones de mensajes. Entonces esas fueron las críticas, pero realmente la opinión pública especializada se mantuvo muy neutral hacia las decisiones de los jueces. ya. Y bueno, esta cuestión de cómo en algunos casos la opinión, por lo menos la de las redes digitales, se aleja de la intencionalidad del presidente o no sigue la línea del presidente, también se aprecia en el siguiente tema que vamos a ver, que es el que tiene que ver con la polemiquísima candidatura de Félix Salgado Macedonio, que por cierto, el día de hoy, el Instituto Electoral de Guerrero acordó por unanimidad cancelársela. Así es. Pues mira, Félix Salgado Macedonio, lo hemos escuchado ya hace aproximadamente, pues prácticamente todo el mes de marzo, ¿no? Porque Sí. además las tendencias relacionadas con Félix se dieron desde antes que se diera el movimiento del 8 y el 9, ¿no? Entonces, es relevante, es muy, muy relevante este tema. Y por varias razones. Una de ellas es que el movimiento feminista y de mujeres en general, en medios digitales, vino construyendo toda una retórica, toda una historia relacionada con Félix Salgado Macedonio, donde le llamamos, vinieron llenando el vacío de información. Primero, quién era, qué actos había cometido, por qué se le estaba acusando, y luego fueron conectando con todo lo demás que se fue dando con las diferentes circunstancias, que finalmente conecta con el movimiento del 8 y el 9, y esto por supuesto que genera todavía un boom mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es parte de lo interesante de cómo se da todo el caso de Félix Salgado Macedonio, porque no fue un movimiento que sucediera de un momento a otro, como el de la reforma eléctrica, donde un juez decide hacer la suspensión y a partir de ahí se marca toda la agenda. Aquí, ¿qué pasa? Vinieron llenando el vacío de información, posicionando poco a poco y empezaron por opinión pública antes de llegar a otro tipo de audiencias. Entonces, eso fue lo que hizo que persistiera este tema, que también resultó muy interesante. Y bueno, definitivamente, ¿cómo podemos ver aquí en la actitud, cómo se refleja el que la gente estuviera en contra de su candidatura, ¿no? Definitivamente, cuando anuncian la candidatura, pues un 80% negativos no lo vemos en casi ninguno de los análisis que realizamos. La verdad es que hemos venido midiendo la actitud hacia el gobierno federal y lo más alto que hemos llegado creo que es un 77% negativos. Claro, aquí vale decir, Ingrid, que esta reacción se da cuando la candidatura de Félix Salgado Macedonio es ratificada por Morena, porque Así es. había como quedado un poco en el limbo después de que la comisión esta interna de ética y justicia partidista inició un procedimiento y luego decidió reponer la encuesta. Y este punto tan alto que nos comentas tú coincide con la reposición de la candidatura. Cuando dicen, bueno, sí, repusimos el procedimiento y Félix volvió a ganar, ¿no? Exacto. Ahora, pues pusieron la justificación a la vista de todos Uh -huh. y les significó un 80% negativos, pues específicamente hacia Morena, porque hemos estado midiendo cómo le ha ido a Morena con todo este tema. Y mira, definitivamente este porcentaje tan alto de negativos, como te decía, no lo vemos en casi ningún lado, y esto es porque el trabajo de posicionamiento que se vino haciendo respecto a este tema fue muy minucioso, muy preciso. Los movimientos que estuvieron haciendo a través de diferentes cuentas de mujeres, temas de feminismo, donde ya se metieron los medios, pues sí fueron marcando muy bien el paso, y pues esto le significó el 80% negativos. O sea, ya cuando ellos dan esta ratificación, ¿qué pasa?
pues que la opinión pública se les va encima, porque ya lo que ellos habían venido escuchando de no conocer nada de Félix Salgado Macedonio, lo único que vienes viendo es que tiene casos de acoso sexual y todas las otras cuestiones por las que lo acusaban. Entonces, es lo que la gente se queda en la mente y que después reacciona en los medios digitales. Entonces, esto es lo que pudimos ver y definitivamente hay un impacto también en este llamado por parte de las usuarias y de los usuarios que estuvieron en contra de esta candidatura de no votar por Morena en las siguientes elecciones. Entonces, es muy relevante porque este tipo de casos son los que pueden significar un punto muy importante en cómo se va a ir dando la actitud hacia ese partido durante todo el periodo electoral y que justo se da antes de que oficialmente arranque todo esto, ¿no? Claro. Sin embargo, también hay que decir, Ingrid, tiene digamos, atípico 80% de negativos, pero luego tiene un rebote y los negativos se reducen sensiblemente a la siguiente semana a solo 54% y los positivos prácticamente se triplican de 9 al 25%. Sí, y mira, esto realmente también se da porque lo que ellos estaban buscando es que retiraran la candidatura y lo lograron, ¿no? Sea lo que sea, al final se logró. Y eso era lo que buscaban. Por eso es que los positivos hacia Morena, pues, crecen, ¿no? ¿Por qué? Porque la opinión pública, los usuarios, todos los que participaron, y bueno, no podría decir que todos, sino un porcentaje de los que participaron en esa conversación, pues les aplaudieron que hayan tomado la decisión correcta según su perspectiva. Entonces, aquí definitivamente hubo un reconocimiento al INE por retirar esta candidatura de Félix Salgado Macedonio y pues bueno, también consideraron que este instituto fue justo y que está cuidando la democracia, ¿no? Porque se están tomando en cuenta pues este tipo de cuestiones que son relevantes pues para todas las cuestiones electorales y ellos consideraban que no tendría que haber estado ahí nunca. Claro, aunque nada más para beneficio del público que nos está siguiendo, hay que recordar que el INE ordena que se le retire el registro a Félix Salgado Macedonio, no por las cuestiones iniciales que tienen que ver con denuncias penales por violación y denuncias de otras mujeres también por acoso y violación, sino porque no presentó sus informes de gastos de precampaña y hay una regla que dice que quien no presente sus gastos, sus informes de gastos, la sanción es que no tenga derecho a ser registrado. Y aquí lo que hay que recordar también es que Félix Salgado Macedonio ya estaba registrado porque el calendario electoral de Guerrero implica comenzar antes de que el INE emita sus calificaciones al proceso de fiscalización, y por eso lo que el INE ordenó y que hoy acató el Instituto Electoral de Guerrero es cancelar el registro que se le había otorgado. Así es, y fíjate, en ese sentido, gracias por la aclaración, precisamente se retomó del lado positivo las cuestiones por las que se retiró esto, pero también en las cuestiones negativas, digamos, ¿no? Aunque se vio que la opinión pública entendió por qué se le retiró esta candidatura, también existen estas críticas en las que hay una molestia y por eso se mantiene también un 54% de negativos, en las que pues dicen por qué no se consideraron otras cuestiones, ¿no? Claro. Pero eso ya es meramente opinión de quienes están emitiendo estos mensajes. Finalmente, como bien lo acabas de decir, hay ciertas reglas, en este caso no se cumplieron. Y finalmente, ¿qué pasa? Pues que Morena se lleva los positivos porque lo que querían era que no estuviera en la candidatura. Ya. Entonces, fuera por una cuestión o por otra, al final no está en la candidatura y eso fue lo que le significó positivos a Morena. Aunque lo que sí hemos venido viendo es que esta cuestión del llamado a no votar, también con algunos hashtags que hemos visto por ahí, como el hashtag vota para votar,
uno con V y el otro con B, Con B grande, son sí. de los que se han venido posicionando ya constantemente en las diferentes temas, porque lo hemos visto en Reforma Eléctrica, lo hemos visto en Félix y lo hemos visto en Clara Luz, que ya estaremos hablando de ella también. Claro. Finalmente, sobre el tema de Félix Salgado, Ingrid, hay que decir que no está zanjado del todo. Falta qué dice el tribunal y vamos a ver cómo reacciona el público en las redes digitales cuando se dé el fallo final. Así es. Pues bueno, ya esperaremos a ver cuál es el fallo final y por supuesto que haremos un comparativo de cómo le fue a Morena al final de todo este tema que ha venido prácticamente desde hace mes y medio posicionándose en medios digitales. Bien, y pues otra de las candidaturas polémicas que han capturado la atención en las últimas semanas es la de Clara Luz Flores. Ella es la candidata de Morena y otros partidos a la gubernatura de Nuevo León y digamos que se causó una polémica importante la semana pasada porque se difundió un video en el que ella aparece conversando durante poco más de una hora, casi una hora y media, con el líder de la secta NXIVM, que usted recordará, este hombre Kit Raniere, que fue condenado recientemente el año pasado, a finales del año pasado, a 120 años de cárcel porque se le encontró culpable de distintos delitos. Y aquí también le fue mal a Clara Luz, Ingrid. Y no solo a Clara Luz, sino también a Morena. Entonces, sí, mira, hay una cosa muy importante en este tema y es que vimos algo que no se ve más que cuando está, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El momento en el que están las elecciones, cuando están los debates, cuando estamos en el boom electoral o cuando hay temas que son muy relevantes para opinión pública. Y es que en uno de los días donde hubo tendencias relacionadas a Clara Luz y toda esta polémica, ella estuvo en 7 tendencias en Twitter de las 10 principales y estuvo prácticamente todo el día. Entonces, ya te podrás imaginar el nivel de conversación que generó dentro de la opinión pública y pues que por supuesto, como lo estamos viendo, le significó todos estos negativos, tanto a Morena como a Clara Luz, a pesar de que pues Morena hizo, o los usuarios que están con Morena dijeron que cuando sucedió esto, ella no estaba en este partido. Entonces, a pesar de que se hicieron esas aclaraciones y que se intentó posicionar esta información en medios digitales, pues igual se llevaron este porcentaje de negativos que si te das cuenta, igual que la polémica con Félix Salgado, pues están muy cerca, es un 5% de diferencia del nivel de negativos que traen. Oye, Ingrid, ahora que haces la aclaración de no solamente le fue mal a Clara Luz, sino también a Morena, me surge entonces la necesidad de preguntarte, es que esta medición que nos estás enseñando no es solamente de la conversación digital en Nuevo León. No, es en general. Ya, es en todo el país, es decir, se trata de temas muy locales que tienen que ver con elecciones en 2 estados de la República, pero que impactan a toda la opinión pública del país. Así es, y justo es parte de lo interesante que te comentaba al inicio de este tema, y es que 7 tendencias a nivel nacional no son cualquier cosa, y justo es parte de lo relevante de toda esta polémica, porque empieza de manera local y de ahí crece, la verdad, de manera acelerada a nivel nacional, y no solo medios, en blogs, opinión pública, bots también, trolls. Ahora sí que todas las audiencias estuvieron participando en esto y pues hubo tendencias de todo tipo relacionadas específicamente con este caso. Y de lo que yo podría concluir respecto a eso es que Clara Luz ya en otras ocasiones había dado de qué hablar. Incluso hay algunos memes que existen sobre ella. Entonces, ¿qué pasó en Twitter? Que fue lo que pudimos observar, que empezó específicamente ella a tener críticas muy fuertes donde le especificaban, oye, pues muy padre lo que, de la manera en la que te defiendes en este otro tema, pero ¿qué tal cuando estabas con Kit Raniere, no? Entonces, este tipo de mensajes que estuvieron en medios digitales que fueron hechos por líderes de opinión,
por figuras públicas, entre otro tipo de audiencias, pues por supuesto que hicieron que el tema creciera a nivel nacional y lo hicieron en unas horas. O sea, fue un tema que creció rapidísimo porque además esta secta ya trae una historia, pues, de polémicas, ¿no? Entonces, por supuesto que la gente ya conoce el tema y es un poco lo que te decía anteriormente, ¿no? Con Félix Salgado vienen construyendo toda la historia hasta que se conecta con algo que puede ser perfectamente tendencia y le dan más volumen. ¿Y qué pasa con Clara Luz? Que bueno, el tema de la secta ya viene pues desde hace mucho tiempo. Entonces, ese tema ya lo viene atrapando opinión pública y luego eso conecta con una candidata. Entonces, por supuesto que el crecimiento del volumen de un momento a otro, la verdad es que fue exponencial. Ya, y aquí también vale aclarar, Ingrid, que el reproche, digamos, si se le puede llamar así, o la razón detrás de la opinión negativa o de la actitud negativa, tiene que ver con el hecho de que ella hubiera negado, porque también se estuvieron difundiendo mucho estas entrevistas que tuvo, entre ellas una que tuvo con Julio Hernández, Julio Astillero, lo conoce todo el mundo en las redes sociales, en la cual él le preguntó si tenía contacto con estas gentes y dijo, no, yo nada más conozco a los que estaban en Monterrey, fui ahí a un curso de superación y nada más, pero yo en Nexium hasta hizo una broma, ¿no? Y dijo que era una medicina que se tomaba regularmente. Sí, incluso en uno de los tweets de Julio Astillero, dentro de este tema donde comparte esta entrevista, parte de las críticas más constantes o lo que más le decían a ella es que, no sé, ¿no? Ellos habían estado en ese tipo de sesiones y que todos sabían que siempre conocían a Kit Raniere. Entonces, justo esta parte de haberlo negado y que al final le significa numerosas menciones diciéndole que había mentido, pues por supuesto que creció los negativos, ¿no? Y por otro lado, esta vinculación, porque además en el mismo día lo que sucede es que se empieza a vincular, pues que está con Morena, entonces empiezan a pedir que se le quite la candidatura y luego surge el tema de Mario Delgado. Entonces, todo esto se convirtió ya en una conversación bastante negativa, por lo menos en el momento más relevante donde se dio toda esta polémica, porque ya no solo era Clara Luz, ya no solo era Morena, sino ya también estaba Mario Delgado involucrado con este tema y ya se convirtió en algo definitivamente de alcance nacional y que la opinión pública estuvo tomando en diferentes sentidos y sobre todo distintas figuras públicas y líderes de opinión en Twitter. Ya, sí, en efecto, Mario Delgado, perdón, que es el dirigente nacional de Morena, también fue relacionado y él también ha dicho lo mismo, ¿no? Que pues que él fue ahí a unos cursos de pues algo así como de superación personal, ¿no? Como de coaching. De coaching, lo que han dicho así, pero bueno, el problema, como bien dices, es que esta secta Nexium, pues ha sido vinculada con atrocidades terribles, por eso es que Kit Raniere ha sido condenado a 120 años de cárcel en Estados Unidos. Eso no hace culpables, por supuesto, a los mexicanos o a las personas que han participado de estos cursos o de estas pláticas. Hay señalamientos muy fuertes en contra de otros mexicanos de participar, sí, en el reclutamiento de este grupo de mujeres que terminó siendo marcadas, ¿no? Sí. Como si se tratara de animales. Y bueno, por supuesto que eso hace conexiones rápidamente con el público. Y bueno, estamos entrando en la parte interesante de las campañas electorales y seguro vamos a ver muchos ejemplos de esto en las próximas semanas, ¿no? Seguramente, y la verdad es que te podría decir que empezó de manera muy interesante este tema de este periodo electoral que si bien lo hemos visto en muchos lados, pues es mucho más relevante incluso que hasta las presidenciales, ¿no? Entonces, aquí está, por supuesto, pues no podría decir una guerra, pero sí un vaivén de diferentes cuestiones, de temas polémicos y la verdad es que a partir de ahora yo creo que ya cada semana no vamos a parar con estas cuestiones. Ya, pues entonces las estaremos desmenuzando, seguramente
La agenda de aquí hasta pasado el 6 de junio la va a estar ocupando los temas de la contienda electoral y acá los vamos a estar analizando a partir de los números, Ingrid. Claro que sí, a partir de los números ya tendremos también algunos dashboards donde podremos ver cómo va la contienda, es decir, cómo le está yendo a cada uno de los partidos, también a las coaliciones, quién está mejor posicionado. Ahora sí que en general cuál es la conversación y también podremos ver específicamente los casos que están causando la polémica. Muy bien, pues aquí nos veremos en 2 semanas, Ingrid. Claro que sí, pues estamos listos para empezar ahora sí con todo el periodo electoral. Muy bien. Ingrid Álvarez, directora de la unidad de consultoría de la empresa Metrix, que cada 2 semanas está por acá con nosotros. Gracias, buenas noches, Ingrid. Nos vemos aquí en 2 semanas. Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes como siempre. Igualmente. Y gracias a quienes han hecho presentes acá en el chat, Vicky Patiño, que como todas las noches nos hace favor de acompañarnos puntualmente. Y antes de despedirnos, yo les recuerdo que en Vanguardia hemos lanzado esta iniciativa que se llama Memorial COVID-19 y que tiene como propósito ofrecer a quien ha sufrido el infortunio de perder un ser querido durante la pandemia una alternativa para despedirse, decir adiós y cerrar el ciclo de duelo que sigue necesariamente a la pérdida de un ser querido, particularmente en circunstancias como las actuales en que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias han impedido la realización de los rituales funerarios que acostumbramos en nuestras culturas. Si usted desea participar en este ejercicio, por favor envíenos un correo a memorial@vanguardia.com.mx o con cualquier teléfono inteligente escanee el código QR que se encuentra en la pantalla, lo cual le dirigirá a un formulario que tras su llenado recibirá la llamada de un integrante de nuestro equipo editorial para ayudarle a concretar la historia de la persona de la cual se quiere despedir. Gracias por su compañía y en el inicio de una nueva semana. Mañana va a estar por acá con nosotros una representante de la organización civil Artículo 19 para platicar sobre un muy importante reporte que acaban de publicar respecto del balance que ellos hacen del ejercicio de la libertad de expresión en México durante el año 2020. Aquí le esperamos mañana a las 8, como todas las noches de lunes a viernes. Descanse. Buenas noches.